libre. Y usted puede verla en YouTube poco más tarde, también en Bien Dateado, también en Verdades y Rumores, y se propaga por las redes y nosotros muy contentos porque la gente está interesada en conocer nuestras opiniones sobre distintos tópicos del acontecer nacional e internacional. Pareciera que Venezuela va a llegar un día en que va a ser sancionada por todos los países del mundo. Hablo del gobierno, sí, no de Venezuela. Venezuela, no nosotros. Bueno, no, el gobierno venezolano en todo caso. Va a ser sancionado por todos los gobiernos del mundo porque ya no pasa un día en que hasta los países pequeños, hasta Burkina Faso, que nunca ha ido a un mundial de fútbol, está a punto también. Si los venezolanos, si la gente del gobierno tiene dinero, no mira Pablo. Pero los últimos fueron Panamá y Suiza. Son dos cuestiones importantes porque Suiza siempre ha jugado la neutralidad. Y es el país más neutral del mundo. Y Suiza siempre vivió del secreto bancario. Y Panamá también. Entonces digo yo, ¿qué pudo haber prevalecido? ¿A qué se debe, Jiménez, tú que eres un hombre acucioso, que antes andas buscando a la noticia, esos entresijos que mucha gente no ve? ¿Por qué crees que Panamá tomó esa decisión que no ha tomado el Grupo de Lima? Un tipo bien dateado. Bueno, evidentemente que hay una... Después que la Unión Europea mostró sus fauces, ¿no?, con respecto al tema Venezuela. Sacó los dientes. Sí, y los Estados Unidos. Y la situación que se está generando ahorita en el mundo, porque si usted está viendo las informaciones, hay una guerra fuerte contra lo que es el lavado de dinero. El narcotráfico siempre ha sido un grave problema, pero el tema del lavado de dinero es el daño que causa a las economías del mundo, de diferentes países. Gracias a Venezuela. Venezuela pasó de ser un país enorme, con grandes potencialidades, a ser totalmente carcomido, dañado por las espuelas justamente de un grupo que, más allá de las acusaciones que puedan tener, ciertas o no, sobre el narcotráfico, sí hay demostración, ya les digo por qué, con respecto al tema del lavado de dinero. Y es porque justamente este grupo, que siempre los astutos dicen por allí que la astucia es la hermana bastarda de la inteligencia, porque bueno, tú puedes ser muy astuto. Aquí en Venezuela hay sobran quienes se hacen llamar como si fueran unos títulos de doctorado, astutos, ¿no? Pero no tenían en cuenta la inteligencia que requiere justamente el tema de la tecnología y el tema sobre todo de los bancos, porque nada de lo privado ahorita es secreto. Tú tienes un dinero guardado en alguna parte y todo esto se va a revelar, y todos esos manejos y todas esas empresas que tú comienzas a abrir. Por ejemplo, fíjate, solamente de las 16 empresas de Panamá, que estamos tocando también el punto de Panamá, 10 fueron abiertas en un solo mes por el mismo persona, en diferentes familias, por el mismo apellido, Malpica, ¿no? Todas con relación con la primera combatiente. Entonces, todo esto genera por lo menos resquemor, o por lo menos duda que, por cierto, a pesar que, como dice el profesor, Suiza ha tenido siempre una actitud neutral, inclusive en el gobierno en la época de Hitler, pues evidentemente que ha tenido bastantes presiones, porque de alguna u otra forma el tema de cómo estas empresas generan influencias en gobiernos, España y todo esto, pues empieza a ser preocupante la situación. Entonces yo creo que por eso se generó esto, y yo creo que la guerra va más allá. La guerra va con respecto al tema del daño que viene siendo estos dineros mal habidos en los diferentes gobiernos. Pero el otro tema, el tema que tiene que ver con nosotros, con los venezolanos, en una situación crítica tan fuerte como la que estamos viviendo, es: Dios, ¿cómo pueden estas personas tener cuentas en Suiza? ¿No? Se supone que, además de la parafernalia literaria, narrativa que tienen de ser, ¿no?, del pueblo, Dios mío, sí, y eso es la crítica que quizás hacemos algunos. ¿Por qué aún, a pesar de la situación, no se pide exactamente, no se refleja, como dice Ángel Monaga, el tema de derechos que tenemos los venezolanos, independientemente de la situación crítica que estamos viviendo, de saber, bueno, cuántas cuentas, por ejemplo, tiene Diosdado Cabello? ¿De dónde sacó ese dinero Diosdado Cabello? Porque no lo explicamos. Así como está lo de la partida del asiento, porque no explicamos cómo hace Tibisay Lucena con un solo trabajo, ¿no?, para poder tener cuántas cuentas en Suiza. ¿Pero sí, cuántas tiene? No sé, pero esa es la información que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a tener esa información.
Pero no podemos ir a Suiza. ¿Quién puede? Bueno, un ente como la Asamblea Nacional tiene que estar allá, con el poder que tiene la Asamblea Nacional y con la injerencia que tiene la Asamblea Nacional, para decir, señores, esto es lo que me acaban de dar ellos, estas son las cuentas, estos son los recursos que tienen dentro y lo sacaron de este lugar. ¿Me entiendes? Para que nosotros podamos estar informados y tener realmente, pues, hacernos una idea de lo que está pasando justamente con los recursos del país. ¿Y tú, Ronald, qué piensas? Yo quiero traer a colación una imagen ¿Tienes real. cuenta que No. Una imagen real que ocurrió, que te puede revelar lo que puede estar ocurriendo bajo fondo en toda esta situación, ¿no? Donde se está presionando y donde hay todo un plan desarrollado para tratar de socavar las bases de este régimen. El Vaticano tiene un banco que de trayectoria no muy santa, pero el Vaticano tiene su banco. En ese banco del Vaticano, El ambrosiano. ya no se llama el Ambrosiano, se llama Instituto. Porque el Ambrosiano fue sujeto de una investigación bien importante. Exacto. Lo cierto del caso es que el Banco del Vaticano, durante más de un año, los Estados Unidos le estuvo pidiendo al Banco del Vaticano, donde inclusive tiene dinero depositado el gobierno de los Estados Unidos, estuvo pidiendo que le aclararan la titularidad y la procedencia de los fondos de determinadas cuentas que estaban reflejadas dentro del curso ordinario del Banco del Vaticano. Y el Vaticano, con evasiva, se fue haciendo loco durante más de un año, hasta que le llegó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y le dijo, bueno, mire caballero, o usted me aclara definitivamente y de una vez esto que le estamos pidiendo, o nosotros vamos a sacar todos los fondos del Banco del Vaticano. Entonces, el Vaticano actuó en consecuencia, reveló algunas cosas y tal, y calmó y tranquilizó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Creo que mucho de lo que acaba de pasar con Suiza y mucho de lo que puede estar pasando con Panamá está señalada no solamente Lo de por... Suiza fue público, Sí, el gobierno pero... americano también presionó. Exacto, pero lo que te trato de decir es que el gobierno de Panamá, que está señalado desde hace mucho tiempo por los Panama Papers y todo ese tipo de cosas, debe haber actuado en consecuencia. Entonces yo creo que son unos hilos muy poderosos que se están moviendo. ¿Habrá sido los Panama Señor Papers, parte de estas sanciones habrán sido por la investigación de los Panama Papers? ¿Qué tiene usted ahí? Porque, No, eso es lo que te quería preguntar. No, yo lo que sí creo, lo que sí yo creo es, lo que sabemos es poco para lo que no sabemos. O sea, cuando aquí se sepa la verdad de todo el dinero que tienen los políticos venezolanos, del gobierno y de la oposición. Yo percibí algo de Damaso, como que está sintiendo eso también. No, porque es que, perdón, Tirios y troyanos. evidentemente que el gobierno tiene más porque es gobierno, pero también muchos de la oposición tienen dineros afuera y como dice el refrán, el dinero es como la tos que no se puede ocultar, tiene un estilo de vida que muchos venezolanos nos preguntamos cómo la tiene. Yo lo digo así claramente, ¿no? Por ejemplo, Manuel Rosales, cómo viaja tanto y llega tanto y va. Henry Ramos Alud, cómo viaja tanto y va. Perdón, yo no estoy diciendo que sea ilegal. Henry Ramos Alud podrá justificar, Manuel Rosales podrá justificar. Julio Borges ha recorrido el planeta 2 y 3 veces. Y yo no estoy diciendo que no hagan cosas buenas. Lo que estoy diciendo es que los venezolanos tenemos derecho a saber qué dinero tiene la gente del gobierno, los líderes del gobierno, y también quienes tienen de la oposición. ¿Qué financiamiento reciben los partidos? En estos días leí un artículo o un escrito que pasó Carlos Alaimo, donde él decía una cosa que los venezolanos nos preguntamos: ¿cuánto dinero recibe PJ, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, AD del exterior? O sea, los venezolanos tenemos ese derecho sin ninguna otra especulación. Si son buenos, si son malos. Ahora, ¿qué llevó a Panamá? Un gobierno cercano a Maduro, un gobierno, yo creo que ustedes lo saben, el ministro de Comercio de Panamá es panadería del embajador de Venezuela en Panamá. Panadería. El capitán Durán Centeno, que yo lo conozco. ¿Durán todavía está en el gobierno? Sí, está todavía de embajador. Entonces, de embajador. Entonces, ¿qué llevó a un gobierno cercano a Maduro, que reconoció a Maduro? Ahora
hacer ese tipo de pronunciamiento. Entiendo, es una comisión, creo que no es una decisión tampoco judicial o de un organismo judicial de Panamá. Entiendo por lo que hay. Uno empieza a hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo gobiernos cercanos a estas administraciones, por ejemplo, me dicen que los chinos, especulación mía, los chinos han empezado también a guardar distancias de algunas políticas económicas de este gobierno, por el caso del petro. Pero como que tienen rato en eso. Entonces, esas son las preguntas que se hacen, más allá de los periodistas que investigan esto a nivel internacional, como nuestra amiga Maybor Petit, etcétera, que yo creo termino como comienzo, es decir, va a ser más lo que no sabemos que lo que nos vamos a enterar. Pero, Oscar, hay otro tema que también debemos traer a colación, que tiene que ver con todo esto de los mencionados o de los sancionados por Panamá, de los sancionados por Suiza, y ahora se abre una investigación, o nos enteramos de que hay una investigación abierta del Tuerto Andrade. El ojo biónico. Que vivía donde Madonna y que hizo una cantidad de cobres a cuenta de una chapita que le sacó un ojo que le batió Chávez. Hablan de que está siendo investigado desde hace rato y está colaborando con las autoridades americanas, porque la única manera de que los países empiecen a abrirse y que estas cosas sucedan y salgan a la palestra es que reciban presión de Estados Unidos, que tiene cantidad de ingentes de dinero en todos esos países. Esa presión los ha hecho hablar definitivamente. Pero esto de Andrade llama la atención, porque es que resulta que la mayoría de las propiedades, por cierto, el hombre no está en Estados Unidos, sino que está fuera del país norteamericano, todas esas cuentas, todas esas propiedades, están en cuentas de empresas donde él no aparece. Lo cual llama la atención a las autoridades americanas, que dicen entonces aquí lo que hay es una extraordinaria y gigantesca trama de lavado de activos, porque entonces lo que es este testaferro de unos cuantos y cobraba su comisión, y entonces cuando él hable va a tener que decir de dónde salió todo eso. Toda esa raqueta. Sí, la información viene del Nuevo Herald de ayer, y hoy la replica La Patilla y una cantidad de medios, y es importante seguirle el hilo a esa información porque vamos a enterarnos de muchas cosas. Pero también es importante leer con la reserva del caso al Nuevo Herald, porque tampoco es que sea la Biblia, y bastante no es que es posible que se haya apelado, pero en una investigación de este tipo que se le está haciendo, reconocida por el gobierno americano, porque ahí está la información. No de Nuevo Herald, sino vamos, aquí está Damaso, que es periodista, sí. O sea, los los periódicos también manejan titulares para vender. Claro. También. Pero detrás de eso hay una cantidad de información que ellos no la están inventando. Ellos reciben información, pueden que especulen sobre esa información, pero no pueden inventar. Y con respecto a lo que decía Damaso del derecho a saber, es muy difícil hoy día en Venezuela hacer investigación, es muy difícil hacer las preguntas, y tú como periodista sabes que muchos que se han atrevido a medio tocar la puerta han tenido que salir corriendo o están presos, etcétera, etcétera. Y además la investigación, hacer preguntas, cuesta mucho dinero, y ese dinero lamentablemente aquí no lo hay. Antes que cierre el negro, hay 3 personas que yo también quiero agradecer que han estado presentes con nosotros buena parte de estos 3 años de la Pata del Colibrí, al ingeniero Antonio Martínez, quien ha estado presente y apoyándolo, estimulándolo, al periodista Eduardo Rodríguez, Mara Márquez, exactamente, y la gente de Versión Final, quien también ha sido solidaria, Carlos Alaimo, Mónica, y el saludo muy especial también a José Luis Alcalá. Sí, pero yo creo que al final del programa, cuando terminemos el programa, hacemos uno. Pasamos los créditos, no se tan aburrido. Ahora, para terminar con los Panama Papers, con el tema de los sancionados de Panamá, el pastor me llama la atención. Bueno, él estuvo Panama Papers, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que fíjate tú, miembros del Tribunal Supremo de Justicia, miembros del CNE, miembros de la Fuerza Armada Nacional, del Alto Mando Militar, miembros
de ministerios y direcciones. Y ninguno se defiende. Y todos, bueno, pero si no te digo que hicieron como el avestruz con lo de la masacre esta que hubo en Carabobo, y se escondieron creyendo que escondiendo la cabeza no iba a ser realidad lo que pasó, esa desgracia, esa tragedia. O a lo mejor es que no. Al regreso. Al regreso, quedan muchos temas. A lo que regresen ellos. Quedan muchos temas. Vamos a una pausa y ya regresamos.